Buenas noches, profesor. Hoy vamos a exponer sobre el curso de Administración e Inversión de Capitales. Voy a hablar acerca de la primera pregunta. La primera pregunta dice, identificar la importancia de los mercados de capitales y su comportamiento ante coyunturas de crisis financieras, así como capacidad de análisis para identificar los factores externos que impactan dichos mercados a nivel nacional e internacional. Pues el mercado de capitales es un conjunto de transacciones realizadas, ¿no?, por los demandantes o ofertantes de fondos, ya que también permite pues que las empresas obtengan recursos de manera eficiente para su financiamiento y también está ofreciendo una alta rentabilidad a largo plazo, así como diversos productos de diferente riesgo. Ahora voy a hablar sobre la importancia de los mercados de capitales. Pues se hace más evidente, ¿no?, que porque los bancos y las empresas financieras generalmente reducen pues los préstamos y esto significa que quienes buscan financiación se vuelven aún más dependientes de estos mercados. También cuando surgen conflictos globales suelen generar una gran volatilidad con una fuerte caída inicial que puede durar una semana o pocos meses. También a medida que se vislumbra una salida, los índices suelen adelantarse hasta marcas máximos, ya que también se convierte en una fuente de financiación para los bancos, quienes entre más capacidad patrimonial tengan, mayor aumento en su colocación van a poder realizar. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Iris, que va a hablar acerca de los factores externos. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, voy a hablar de los factores externos sobre la tasa de interés. Muchos inversionistas venden o intercambian sus acciones de mayor riesgo por los títulos de crédito del gobierno, la tasa de interés internacional, como la economía del mercado internacional de capitales. Por ser un país con escasos ahorros internos, el mercado externo ha sido una de las principales fuentes de financiamiento. Por ello, la tasa de interés internacional es de gran importancia. El otro factor es el tipo de cambio real. Este tipo de inversión cambiaría y sí se ha presentado en mayor medida, ya que como medida de freno a los desequilibrios de las cuentas externas y como mecanismo de control de la inflación. Siguiente diapositiva. La otra es la tasa de cambio volátil, sensible a los factores por su propia cuenta, por lo que es doblemente un factor de influencia, ya sea a corto plazo, noticias, y mientras que a largo plazo los movimientos se rigen por la oferta y la demanda. Los sucesos políticos impactan en la economía de un país, ya que está relacionada con los aspectos sociales que puedan darse, y también el curso de la economía tiene una fuerte incidencia en la marcha de las empresas y el precio de las acciones. Bien, ahora voy a hablar de la pregunta 2. Dice que analice el comportamiento de los principales índices bursátiles local e internacional ante coyunturas de crisis financieras, también explicando el impacto en las economías y sistemas financieros bancarios. Los principales índices bursátiles nacional e internacional, pues el primer principal es un índice bursátil, es un indicador que muestra la evolución del precio de un conjunto de activos cotizados que poseen unas determinadas características, donde muestra la oscilación de un mercado de valores y sirve como punto de anclaje para la gestión del patrimonio personal o profesional, de manera que permita observar si las decisiones tomadas a cabo por el inversor han sido mejores que las del mundo. La segunda principal índice
es que el índice de Perú general está diseñado para ser el referente internacional del mercado peruano, reflejando la tendencia por medio de las principales acciones cotizadas en bolsa, ya que también agrupa las acciones más líquidas del mercado de manera similar a como lo hacía el antiguo IGBBL y no cuenta con un número fijo de acciones. Además, comparte con el antiguo Inca, que es un índice de capitalización del Free Float. Este índice sigue la historia del IGBBL, manteniendo la base el 30 de diciembre de 1991. El tercer índice es para poder integrar la cartera de este índice, se requiere un nivel moderado de negociación. También la acción debe tener una capitalización de free float no menor de 10 millones de dólares. Otros principales índices también es que a principios de enero de 2020, Dow Jones publicó nuestra primera historia sobre un nuevo virus emergente en China. Pocos sabíamos en ese momento que la pandemia se convertiría en la historia de 2020. A medida que el virus continúa propagándose y los temores afectan a los mercados globales, quiero ilustrar cómo Dow Jones está en una posición única para cubrir el impacto en los mercados financieros y cómo la cobertura de NetWiris está ayudando a los profesionales financieros y a los inversores individuales a comprender este panorama que cambia rápidamente. Dow Jones actuó rápidamente en la preparación de su personal de informes global y del resto de su empresa para que trabajen desde casa brindando cobertura temporal de mercados, economías, empresas y todas las ramificaciones del COVID-19 para atender las necesidades de los usuarios profesionales. Ahora voy a dar pase a mi compañera Iris. Seguido con el otro índice de mercado bursátil, tenemos como el enunciado el gran señal de techo de mercado tecnológico que es Nasdaq 100. Este es un artículo emitido el 14 de mayo de este año. Pero como bien sabemos, dentro del mercado de valor estadounidense, tuvo una caída hace tiempo de pandemia, por lo cual ha alcanzado un nivel de sobreventa altamente notable, ya que el mercado llevaba una corrección acumulada de más de 3.500 puntos. Nasdaq sin prácticamente ninguna reacción alcista, pero sin embargo, lo importante de todo esto es la formación activa de un enorme hombro, cabeza, hombro, como ellos le llaman activado con las caídas de lunes y ahora en pleno proceso de pullback y que nos avisa de un techo de mercado de largo plazo. De hecho, el mercado ha rebotado fruto del externo nivel de sobreventa que acumulaba, pero ha rebotado solo hasta donde tenía que rebotar. No queda otra que esperar a ver qué es lo que ocurre con este proceso de pullback en el que si se marca nuevamente los mínimos semanales, no habría nada que hacer. Entonces, en los Estados Unidos fue escenario de las ganancias más sorprendentes en el 2022, con un alza del 42% del índice tecnológico de Nasdaq y el 15% del índice del S&P de 500 a inicios de la pandemia, porque después tuvo una caída de sus productos como hemos podido ver en el artículo que ya he mencionado.
Siguiente diapositiva. Voy a hablar sobre la tercera pregunta, que es el marco regulatorio legal del mercado de valores y las principales obligaciones normativas para los emisores del mercado de capitales. Entonces, dentro del margen regulatorio actualmente se rige bajo la Ley Orgánica de Decreto número 26.126, publicada el 30 de diciembre de 1992, la cual establece que su finalidad es de promover el mercado de valores y velar por el adecuado manejo de las empresas y normar la contabilidad de las mismas. También tiene personería jurídica de derecho público y interno y goza de autonomía funcional, administrativa y económica. Los mercados de valores juegan un importante rol en facilidad de flujo de capital a través de las fronteras. En la búsqueda de rentabilidad y diversificación, los inversores estarán siempre dispuestos a canalizar sus recursos a aquellos mercados que satisfagan sus objetivos. Ya, ahora voy a hablar dentro de las normas principales que tenemos, está la protección al inversionista. Para garantizar pues una buena protección debe tener una información relevante y suficiente para así poder hacer una buena toma de decisiones. De esta manera, pues los inversionistas pueden evaluar los niveles de riesgos y los beneficios que aconsentirían su inversión, protegiendo así sus intereses. La segunda, la transparencia del mercado. La información que brinda es en tiempo real y está a disposición del público, lo cual esto permite conocer el grado de certeza de su inversión y los precios. Por último, la reducción de riesgos. Los reguladores deben evitar que se produzca una quiebra. En caso esto suceda, pues la regulación deberá aliviar su efecto, es decir, un intermediario puede ser capaz de liquidar su empresa sin pérdidas para sus clientes y contrapartes. Eso es por todo, profesor. Gracias. Creo que Luigi se quedó dormido. ¿Ya terminaron? Sí. A ver, voy a buscar la grabación. ¿Dónde se graba?